Vamos adelante, hermanos y amigos. Gusto saludarles, espero que estén muy bien, con la gracia de Dios. Ahora vamos a estudiar el contenido de Romanos 7, verso 14 al 25. Ya les había dicho de antemano que íbamos a analizar estas tres partes de la Biblia, Romanos 3, Romanos 7 y la primera de Juan capítulo 1. Empezamos con este ahora. La idea es aclarar lo que por bastante tiempo he sido testigo de interpretaciones muy fuera de su contenido en estas escrituras. En esta escritura que tomamos ahora, Romanos 7:14, se dice, se enseña, y esto es casi toda la gente que yo he conocido que predica el Evangelio, maestros de Biblia, ancianos de la iglesia, muchísima gente, enseña que el verso 14 de Romanos 7 hasta el 25 declara concretamente que Pablo el apóstol, que fue quien lo escribió, confiesa que él como apóstol era esclavo de pecado. Y a partir de esa interpretación, se enseña que por lo tanto todos los cristianos también son esclavos de pecado. Porque mire usted, si el apóstol siendo apóstol era esclavo de pecado, cuánto más el hombre, digámoslo así, el hombre común que no es apóstol. Pero lo vamos a analizar ahora. Yo espero no que interprete la palabra de Dios como yo la interpreto, no. Yo estoy confiado y seguro que mi interpretación es la correcta, porque le dedico muchísimo tiempo a estas cosas hasta estar plenamente seguro, convencido de que estoy viendo las cosas correctamente. Así que mi deseo es que usted haga lo mismo y que también lo entienda, no que piense como yo, pero que piense como está escrito, que vea la verdad y la interpretación que le corresponde a esta escritura en un fundamento por demás claro y preciso en la propia palabra de Dios. Mi propósito es que se le haga justicia al sacrificio de Cristo, porque al interpretar mal esa escritura, en realidad se está tratando de manera, lo voy a decir así, de manera fraudulenta el sacrificio que el Señor ha hecho por los pecadores. También mi propósito es que se enseñe el verdadero contenido de esta escritura de Romanos 7, 14 al 25, que no se enseñe lo que a los hombres les parece que enseña esa parte de la escritura, que se deje de enseñar tanta mentira en el nombre de la verdad, tanta contradicción, que realmente no tiene lugar, no tiene razón para que esto se dé, pero desafortunadamente así ocurre. Mi propósito también es no negar más la libertad de Cristo, porque ese es el glorioso fruto de su resurrección. Con esos principios en mente vamos a entrar a revisar estas cosas. Antes de entrar al capítulo 7, debemos considerar algunos puntos en los capítulos 6 y 8. Esto es fundamental para entender el 14 del capítulo 7. En el capítulo 6
vamos a mencionar 3 bendiciones en Cristo. Solamente 3 de tantas que hay ahí, pero son suficientes para comprender lo que nos proponemos. Los que han muerto al pecado y resucitado con Cristo, ahí los encontramos en este capítulo. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Esta es una grande verdad, es una gran realidad. Todos los que hemos sido bautizados en el bautismo de Cristo y con Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Gran bendición. Hemos muerto con Cristo en el bautismo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y número 2, los que han muerto al pecado, como ya lo vimos, ya no los domina el pecado en su carne. Ya no tiene el pecado ese poder en la carne del que ya murió al pecado con Cristo. Ya no son, por lo tanto, esclavos del pecado. Este versículo está muy, pero muy claro y muy fuerte. Se puso de antemano el ejemplo de Cristo que murió al pecado una sola vez para no volver jamás a morir. Pero se puso para darnos el ejemplo a nosotros de tal manera que dice, así también vosotros considerados muertos al pecado. Yo podría decirlo aquí, es una especie de obligación que se nos da. Debemos considerarnos, aceptarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí hay 2 cosas importantes. La primera, muertos al pecado. Nada que ver el cristiano ya con el pecado. La segunda parte, vivo. Vivo para Dios, pero vivo en Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Porque el pecado, esto está muy claro, el pecado no se enseñoreará de vosotros, de los cristianos, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. De antemano debo decirle, estas cosas son por demás clarísimas, porque el pecado no tiene ninguna autoridad contra los que han muerto a él, los que han muerto a la carne. El pecado domina a los que están bajo la ley, los que están bajo el pecado, bajo la carne, no bajo la gracia del Señor. Dice esta escritura, ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Son cosas muy claras y muy precisas. Número 3. Libres del pecado y siervos de Jesucristo, es lo que somos ahora. El 6:17 de Romanos dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Así que son 3 bendiciones maravillosas que encontramos en este capítulo 6. Como dije, hay mucho ahí. Pero yo solamente muestro estas 3 para abrir el camino y para evitar confusión. Esto que estamos viendo aquí no puede ir en contra, no puede estar en conflicto con el capítulo 7. Luego dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Muy claro, créame. Libertados del pecado. El cristiano ya no es esclavo del pecado, ya fue libertado. ¿Quién lo ha hecho? Lo ha hecho Cristo. ¿Cómo? Por su sacrificio, por su muerte y su resurrección. Por eso puse en la introducción que se le haga, por favor, justicia
al sacrificio del Señor, que se le haga justicia a su resurrección. Estas tres bendiciones no están en conflicto, como dije, con el capítulo 7, el cual muestra a los judíos bajo la ley y esclavos del pecado. Ese es el contenido del capítulo 7, se lo digo de antemano. El capítulo 7 nos va a mostrar a los judíos viviendo bajo su ley, bajo la ley recibida por medio de Moisés. No muestra la iglesia del Señor y tampoco viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo. No hay por qué confundirse. No es razonable confundir a Pablo solamente porque en el momento que escribe es apóstol. Pero ahí lo vamos a ir viendo poco a poquito y vamos a ir avanzando. El apóstol escribe en el capítulo 7 de esta manera: ¿acaso ignoráis, hermanos? Fíjense nada más. Leamos sin tomar en cuenta el paréntesis ahora. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Simplemente diría yo, la ley se enseñorea del hombre judío temporalmente, solamente mientras éste vive. Una vez que muere, ya la ley ya no tiene ninguna autoridad con él. Ahora el paréntesis: pues hablo con los que conocen la ley. A ellos les va a hablar en el capítulo 7. Del capítulo 8 veremos 4 grandes bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. Ya tendremos 3 del 6 y 4 del 8, suficientes para entender muy, pero muy claramente el contenido del capítulo 7. Primero, se nos enseña en este capítulo 8 cómo Cristo nos redime del pecado, de la ley y de la muerte. Capítulo 8, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado, dice Pablo, ya es un hecho. Ya ha sido redimido de ese estado pecaminoso y de muerte. Número 2. Cristo cumplió la justicia de la ley por nosotros. El verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Habla del cristiano que ya es dirigido por el Espíritu Santo. Entonces el judío sí anda bajo la ley y bajo su carne. El cristiano ya no. Cristo nos libertó para que la justicia de la ley, lo que en el capítulo 7 ocurre, se cumpliese en nosotros, pero porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Y número 3, los que hemos sido libres del pecado por Cristo, somos guiados por el Espíritu Santo. Esto es muy diferente. 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El judío bajo la ley nunca jamás tendría esta bendición en su estado natural como persona, como judío. Por eso debía de morir a la ley para poder venir a Cristo. Verso 9 del capítulo 8 de Romanos. Mas vosotros no vivís según la carne. Habla de los cristianos. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ya son 3 cosas maravillosas. 3 grandes bendiciones que encontramos a favor nuestro. Y número 4. Cristo es el todo en todos los suyos. Dice el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Son 4 bendiciones grandísimas que, como dije, no pueden
ir en contra del contenido del capítulo 7, así como las 3 que consideramos del capítulo 6 tampoco. Hemos visto cómo Cristo hace libres del pecado a los que le obedecen y les da la guianza del Espíritu Santo. En el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, verso 56, dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Así de claro, el arma de la muerte es el pecado, pero el arma del pecado es la ley. La ley no es pecado, pero la ley muestra lo que es pecado. Sin la ley no conocería, dijo Pablo, lo que es el pecado. Entonces está por demás claro esto. Romanos capítulo 7, vamos a entrar a esto. Primero debemos hacer algunas precisiones respecto al apóstol Pablo. Esto es bien importante y no lo olvidemos a través de todo el rato que vamos a estar estudiando. Primero, Pablo apóstol es también Saulo de Tarso. Es la misma persona. Aparentemente esto podría pensar uno, no es importante. Esto no es necesario, ya lo sabemos. No, créame que por lo que ha sucedido, por lo que le digo que se oye y que se enseña, esto es muy, pero muy importante. El capítulo 13 de Hechos, verso 9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, puse nada más esto porque es el dato que le quiero mostrar. Y que no se nos olvide que Pablo, antes de ser Pablo apóstol, fue Saulo de Tarso. Pablo se refiere al apóstol de Jesucristo ya convertido y amado, aprobado por el Señor. Saulo de Tarso es el judío nacido en la región de Tarso y muy capaz en las cosas de la ley. Era fariseo también. Era doctor de la ley como judío. Él mismo testifica en el libro a los Gálatas o la carta a los Gálatas que él superaba a muchos de sus contemporáneos en el conocimiento de la ley. En segundo lugar, debemos de tener muy en cuenta que Pablo apóstol en ocasiones habla como si fuera Saulo el que está hablando. ¿Ve por qué le digo que es muy interesante saber esto y tenerlo en cuenta siempre? ¿Cómo que habla como si fuera Saulo? Sí. Y este versículo que le voy a mostrar, no lo olvide, porque en Romanos 7 esto nos va a servir mucho. Dice la primera carta a los Corintios 9:20: me he hecho a los judíos como judío. ¿Es Pablo el apóstol el que escribe esto, el que está hablando? Pero dice que se ha hecho como judío. Y no está mintiendo porque de sangre es judío. Le dije que en algunas ocasiones habla como si estuviera hablando Saulo de Tarso, el judío nacido y criado bajo la ley. ¿Pero para qué lo hace? Para ganar a los judíos. Ese es su propósito, muy, pero muy astuto, como él lo dice. A los que están sujetos a la ley, que eran los judíos, luego dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, habla de la ley judía, como sujeto a la ley, así se ha hecho en algunas ocasiones. ¿Pero para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Es una forma de trabajar de Pablo. Él sabe muy bien lo que hace. Y vaya, que tenía razón, porque así obviamente pudo ganar muchas almas de entre los judíos. El capítulo 7, verso 1, tenemos que empezar por aquí, ser muy cuidadosos. ¿Con quién habla Pablo y qué les dice? Es importante responder esto. ¿Con quién habla Pablo y qué les dice? Primero, habla a judíos cristianos que conocían la ley de Moisés.
Algunos de ellos le acompañaron en algunos de sus viajes. Él habla de Séneca, lo llama intérprete de la ley. Y otros sin duda que también eran muy conocedores de la ley y que estaban en la iglesia. Por desgracia, la mayor parte de ellos insistían en guardar la ley o en imponer la ley a los cristianos, cosa por demás equivocada o errónea. El capítulo 1:7, la primera parte dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Mucho cuidado, porque todo el capítulo mayoritariamente se va a referir a esto. Pablo está hablando con los que conocen la ley y para ellos se pone como si él también estuviera bajo la ley. Y ya lo dijo, no estando yo bajo la ley. Además, allá en la 1 Corintios 9:20, yo no leí ni antes ni después. Pero él dice, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, que es otra cosa, la ley de la libertad. Pero ¿qué es lo que les dice Pablo aquí a estos hermanos que vienen del judaísmo? En el punto B del verso 1, les dice esta gran verdad, que la ley de Moisés, se enseñorea, gobierna, domina al hombre, pero entre tanto que éste vive. Como les decía, una vez que él muere, ya la ley ya no puede ir más allá. La ley se enseñorea, pero esto es importante. La ley se enseñorea, domina al hombre que vive bajo ella. Y dice, Pablo toma el matrimonio para ejemplificar o para darnos un ejemplo claro de la función de la ley. Dice aquí, ¿dónde termina la función de la ley del matrimonio? Una pregunta que yo planteo antes de llegar a la explicación. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Incluso ahí dice, puede ir y casarse si así lo quiere. Ya no va a ser llamada adúltera la mujer porque el marido ya murió y la ley ya no domina en el que ha muerto. Bien, esto está claro. Es el ejemplo que Pablo toma. Pablo quiere que los judíos cristianos sepan que ya no deben vivir en los rituales de la ley mosaica, porque eso es realmente una gran contradicción, es un error gravísimo hacer eso, ser cristianos y vivir bajo la ley. Eso no se puede. Dice el verso 4, así también vosotros, hermanos míos, fíjense nada más, habéis muerto a la ley. Ya se separaron, ya no viven bajo la ley. Vivieron toda su vida de judíos. Pero ahora que han obedecido el evangelio, ahora que son de Cristo, ya han muerto a la ley. ¿Y cómo fue esto? Mediante el cuerpo de Cristo. Ahí está el sacrificio. Cristo murió para hacernos justicia, tanto a ellos como a nosotros. En la ley no van a encontrar la justicia necesaria para ser justificados delante de Dios. En la ley no se encuentra eso. En Cristo sí está la justicia de la fe. Para que seáis de otro, dice allí, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para vida o para Dios. En la ley no podían hacer estas cosas. Porque mientras estábamos, les aclara lo que sucedía cuando vivían bajo la ley. Cuando estábamos en la carne se refiere cuando eran naturales y vivían en esa naturaleza judía. Dice, las pasiones pecaminosas o los deseos de su carne eran por la ley. Dice que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Esa es la vida del judío bajo la ley. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Cómo?
por haber muerto aquellos judíos para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, que es el Señor, su nuevo pacto, y no bajo el régimen viejo de la letra, que es bajo la ley mosaica. Muy, pero muy clarito todo esto. Luego, los versículos del 7 al 13 nos muestran, nos narran el camino paso a paso, cómo el hombre judío llega a hacerse pecador en su desarrollo humano. Y esto, pues los gentiles también, consecuentemente, nos acontece lo mismo. Dice la escritura aquí, el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, la ley de Moisés no es pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Vean ustedes la utilidad y el propósito de la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, yo puedo decir, cuando Pablo tenía 4, 5, 6 años, no entendía nada, aun cuando haya sabido o podido leer, no entendía mucho de lo leído, obviamente, por la edad. Dice, el mandamiento de la ley, tomando ocasión, el mandamiento dice, produjo en mí toda codicia, tomando ocasiones cuando ya lo entendió, cuando ya lo comprendió. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando él comprendió lo que la ley decía, entonces se constituyó pecador, porque hizo lo que no debía de hacer. Verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Hasta parece una contradicción, ¿verdad? Pero si se toma como Pablo lo está narrando, es completamente entendible, es claro. Luego el 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Esa es la ley, aún la ley mosaica se está hablando de ella. Luego lo que es bueno vino a hacer muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Sin la ley, ningún judío hubiese conocido esta realidad, este estado de pecado terrible. Dios, que es bueno y misericordioso, se los dio a conocer y nos los da a conocer a todos en este mundo para que nosotros hagamos lo correcto, para podernos sacar de ahí, para podernos liberar de este terrible mal. Y ahora Pablo nos va a decir lo que es vivir bajo la ley. ¿Por qué? Porque él vivió ahí, pero como Saulo de Tarso. Acordémonos que lo que Pablo vivió bajo la ley judía, que aunque llegó a ser muy destacado, según él mismo lo dice, y buen conocedor de la ley, siendo doctor de la ley, era Saulo de Tarso, no era apóstol. Toda esa vida, todo ese tiempo, era Saulo de Tarso. Vino a ser apóstol hasta después del llamamiento que le hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, él nos va a narrar aquí esa problemática en la que él vivió bajo la ley, en la que los cristianos judíos o que vienen del judaísmo no quieren salir o no quieren renunciar. El verso 14 es el que dice, porque sabemos que la ley, hablando de la ley a la que ya hemos aludido bastante desde el verso 1, es espiritual, esa es su naturaleza. Mas yo soy carnal, vendido al pecado.
qué confesión tan grande. Pero ya podemos ir pensando. Cuando yo empecé hace muchos años a analizar esto, yo, así como usted me ve, le voy a decir, soy un tanto exigente. Yo nunca he creído cualquier cosa nada más por creerla. Yo le busco y le busco hasta que lo entiendo y me convenzo que estoy en lo correcto. Yo no creo una cosa que alguien me dice. Tengo que rebuscar y rebuscar, escudriñar, hasta llegar a un conocimiento verdadero de las cosas. Entonces, cuando yo leí esto, habiendo estudiado el capítulo 6 y el capítulo 8, yo dije, aquí hay una tremenda contradicción, grandísima contradicción. Allá dijo que estaba muerto al pecado y que el pecado ya no gobernaba, que ya no estaba bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en el 8 dice que es guiado por el Espíritu Santo y que los que son del Espíritu no viven en la carne y tantas cosas hermosas que dice allí. Y ahora aquí el mismo hombre resulta que dice que la ley es espiritual, pero que él es carnal. Y además añade que está vendido al pecado. Esto es lo que le digo, que la gran mayoría de la gente no ha podido interpretar. Y vaya que yo, a manera de consulta, años atrás leí algunos comentaristas, comentarios de gente importante que se ha dedicado a ello, a comentar libros completos de la Biblia. Y la gran mayoría, cuando llegan aquí, esa es la explicación que le dan. Que el hombre, aún bajo Cristo, sigue siendo esclavo de pecado. Y para ello toman ya le moví aquí no sé qué, y ya descompuse mi clase. Ahí vamos. En el verso 14, Pablo se refiere a Saulo de Tarso. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que Pablo se refiere a Saulo de Tarso? Por lo que contiene, mire, primero, porque Pablo apóstol, no estaba bajo la ley, ya lo vimos, lo acabamos de estudiar. Él dijo que había muerto a la ley y también los judíos que vivían en Cristo. En segundo lugar, no era carnal. Él no era un apóstol carnal. Él está hablando desde el punto de vista de Saulo bajo la ley. Bajo la ley de Moisés, sí era carnal. Punto 3. No estaba vendido al pecado. Saulo de Tarso sí lo estuvo. Estuvo vendido al pecado y fue esclavo de pecado. Mire cómo está. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Qué contradicción, ¿verdad? Pero no. Pablo apóstol vivía bajo la gracia, acuérdese. Había sido comprado por Cristo, no por el pecado. Y andaba en el Espíritu, no bajo la ley. Y dice aquí en Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Esto es suficiente para usted y para mí. Que él diga estas cosas está clarísimo. Yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ya lo resolvió todo, no hay contradicción. 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Él no está vendido ni vive en la carne del pecado, según el 7:14. Aquel era Saulo de Tarso. Pablo apóstol no. Pablo apóstol dice, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Además dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Se imagina cómo conciliar el capítulo 7, verso 14? La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y luego diciéndonos, Cristo vive en mí.
perdón, en mí. Pero estamos los dos, Cristo y yo, vendidos al pecado. ¡Qué barbaridad! No se puede ni pensar esto. Dice, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne como ser humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y luego el 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, ¿se acuerda lo que le explicaba? Si realmente por la ley judía Dios nos hubiese dado la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero no, la justicia no vino en la ley. La justicia de Dios se nos ha hecho en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Esta es la justicia de la fe. Esta es la justicia que nos salva de la justicia de la ley y del pecado. Está claro que el capítulo 7, verso 14 al 25 no enseña que Pablo apóstol fuera esclavo del pecado, según lo narran esas escrituras. Pero si lo vemos a Pablo como apóstol, de acuerdo a lo que ya hemos visto y muchísimas otras escrituras que lo reafirman, no está hablando el apóstol como si viviera bajo la ley, como si fuera judío. Está hablando realmente como si fuera Saulo de Tarso. La ley de Moisés es buena, pero el pecado moraba en Saulo de Tarso, no en Pablo apóstol. El verso 15 del capítulo 7. Porque lo que hago no lo entiendo. Él se refiere a cuando vivía bajo la ley. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. ¿Eso nunca lo hizo como apóstol? Eso no es conducta o vida de uno que vive con Cristo y Cristo en él. Está clarísimo. ¿Para qué aferrarse a una mala interpretación? El verso 16. Y si lo que no quiero hago, esto hago, apruebo que la ley es buena. Si usted se fija, todo el capítulo va subrayando ley, 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 porque ese es el contexto. No es Cristo. En el capítulo 7 el contexto es la ley de Moisés. ¿Cómo se vive bajo esa ley? Y luego el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y el pecado o la ley se enseñorea del judío porque él mora en el pecado. La ley judía no se puede enseñorear del que ha muerto a ella para vivir con Cristo. El grito desesperado de Saulo de Tarso bajo la ley de Moisés es el último grito de Pablo, un grito desesperado. Pero gracias a Dios él lo da ya cuando está libre. Bajo la ley era un miserable, note usted, esclavo de su cuerpo o de su carne. Esa es la realidad que Pablo está narrando en esa parte de la escritura. Termina diciendo, miserable de mí. Mire, verso 24. Miserable de mí. Es el grito desesperado que yo llamo. Soy un miserable. Lo declara y a grito abierto. Y luego pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues Cristo. Él lo dijo como secuencia de lo que viene tratando del judío bajo la ley. Ahí el judío es un miserable. Ahí no hay quien lo libre del cuerpo de muerte, pero Pablo ya había sido libre, él ya sabía muy bien lo que está escribiendo. Él dijo en el 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, obviamente habla como judío, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Bajo la ley el hombre es esclavo de manera total. Aún sus pensamientos son esclavos del pecado.
deseos, pasiones, todo es esclavo de pecado. Pablo da gracias a Dios por Jesucristo. Luego declara la impotencia de vivir bajo la ley, porque los judíos cristianos no insistan más, en guardarla, que ya no insistan más en guardar la ley porque le han hecho mucho daño a la hermandad de su tiempo. Algunos de los cristianos han sido confundidos o debilitados, y a Pablo esto le causó muchos problemas. Ve el 25. Gracias doy a Dios. ¿Por qué? ¿Por todo lo que dijo en el capítulo 7, verso 14 al 24? No, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y punto, para que nadie se confunda. Un respiro de alabanza, de gloria o glorificación a Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y luego declara la impotencia que ha venido narrando. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios en el estado judío, mas con la carne a la ley del pecado. Él dijo que quería e intentaba hacer el bien en su mente, en su entendimiento, pero que luego veía otra ley que se manifestaba en su cuerpo, en su carne, y que lo llevaba cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Entonces, él era esclavo en cuerpo y alma del pecado bajo la ley. Y bajo la ley no hay libertad. Bajo la ley, el judío no puede hacer la voluntad de Dios, porque en Romanos capítulo 8, ya del 5 en adelante, va a decir que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque no se sujetan a la voluntad de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, esto está clarísimo. Nunca de los nunca se le vaya a ocurrir a usted decir que Pablo ahí está declarándose esclavo de pecado y que consecuentemente todos los cristianos también lo son. Eso no es verdad. Usted ya lo ha visto. Léalo, estúdielo y dése cuenta que las cosas no son como parecen o como se han dicho. El contexto de lo que acabamos de estudiar o leer en el capítulo 7 está bajo la ley judía. Fíjese nada más, en esos 25 versículos se mencionan 22 veces la palabra ley en este capítulo. 22 veces, es bastante. Como conclusión, Pablo declara que los que viven en el Espíritu son libres del pecado. Los judíos no vivían bajo el Espíritu. Verso 1 del capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Número 3. Se explica cómo Cristo hace libres del pecado a los esclavos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y número 4. Se nos dice lo que Dios hizo y para qué lo hizo en Cristo Jesús. Dice el 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Todo esto es lo que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo. Vino en semejanza de pecado para condenar el pecado y lo condenó en su carne, llevándolo a la muerte en la cruz del Calvario. Y luego el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley, bien importante, para que la justicia de la ley, lo que Pablo como Saulo no podía cumplir bajo la ley,
La ley le exige justicia y Pablo no puede dejar de pecar, o Saulo de Tarso. Se cumpliese en nosotros, en los cristianos, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que Dios me ha dado. Esa es la interpretación correcta. ¿Por qué se lo digo? Porque con esta manera de aplicar está de acuerdo con toda la carta, con todos Romanos. Si no se aplica así, contradice completamente todo. Y eso no es lo que Pablo hizo. El capítulo 6, que muestra cómo se muere al pecado, sería contradicho totalmente por el 7. El capítulo 8, que muestra cómo Dios nos dirige a través del Espíritu Santo, sería una contradicción total del capítulo 7. Luego, el capítulo 4, que muestra con grandes ejemplos la gracia de Dios para salvación, sería una gran contradicción. El capítulo 5, que muestra la justificación por la fe, sería una total contradicción. Y así sucesivamente. Entonces, ya no dude, ya no le busque más, simplemente reafírmese, estúdienlo, conózcalo, pero no permita que se le distorsione y que se le haga creer a usted que usted sigue siendo esclavo del pecado. Porque al hacer eso, usted está negando completamente todo lo que Cristo vino a hacer. Lo que tenemos aquí enfrente. Lo que dice ahí, lo que era imposible para la ley, hacernos justicia. Era imposible. Dios envió a su Hijo para que nos hiciera justicia. Y la hizo. Y envió a su Hijo para que nos libertara de esa ley y del pecado. Y lo hizo. Entonces no se rehúse a creer la gran obra redentora que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha hecho. Dios le bendiga y muchas gracias. La próxima creo que hablaremos del capítulo 3, donde también hay mucho que estudiar. Hasta pronto.